Hemos llegado al momento cúlmine y clímax de la vida de Cristo, relatada por el Evangelio de Marcos en el capítulo 15. Según Marcos, Jesús es enjuiciado por Pilato y es sentenciado a morir crucificado. ¿Por qué Jesús se sometió a tal humillación? ¿Qué significó eso para nosotros? Sin duda es un tema muy emocionante, muy profundo, que les invitamos a estudiar juntos en esta semana. Aquí, en otro capítulo de este programa Lecciones de la Biblia. Acompáñenos en nuestro estudio. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos, capítulo 15, versículo 34. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos nuevamente de vuelta una semana más, ya en la lección número 12 de esta temporada, en la cual hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Han sido semanas de estudio, semanas de conocimiento, en la cual el Señor nos ha mostrado cómo Él vino a cumplir una misión acá. Y la lección de hoy es particularmente importante, porque vamos a leer, vamos a estudiar el acontecimiento más grande, más terrible, pero a la vez más glorioso de toda la historia de la humanidad. Para hacer eso, está con nosotros acá el pastor Óscar Lefiguala. Hemos llegado a la lección 12 ya, pastor Óscar. ¿Qué le parece? Sí, ya estamos llegando a la plena pasión de Jesús. Así es. Muy bien, para que el Señor nos pueda dirigir en este estudio, les invitamos para que ustedes nos puedan acompañar en una palabra de oración. Oremos. Querido Dios, amante Padre, una vez más estamos aquí delante de ti, dispuestos a abrir tu palabra para que tú nos hables, tú nos instruyas y nos muestres, Señor, cuál es tu propósito para con nosotros. Esta semana, Señor, vamos a meditar en uno de los eventos más importantes de la historia, quizás el más significativo para todos aquellos que te conocemos y te amamos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender cuál fue el significado de lo que hizo Jesús ahí en la cruz y de qué manera eso afecta nuestras vidas hoy. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana, el estudio, habla acerca del juicio y la crucifixión de Cristo y abarca lo que es el capítulo 15 de Marcos, que es el penúltimo capítulo. Ya la próxima semana estaremos cerrando esta temporada con el último capítulo de Marcos. Esta semana estaremos centrados en el capítulo 15. El capítulo 15 inicia, pastor Óscar, con el juicio de Pilatos. Jesús ya fue enjuiciado por las autoridades judías, lo vimos en la semana pasada, pero ahora es llevado frente a las autoridades romanas. El primero que enfrenta allí y que Marcos relata, acuérdense, Marcos presenta siempre una versión más abreviada y él presenta la discusión o el juicio que Jesús tiene con Pilatos. ¿Quién era Pilatos? ¿Por qué era necesario que los judíos lo llevaran delante de él y tuviese este juicio, este diálogo que Jesús tiene con él? Claro, aquí habían dos autoridades, ¿no? La autoridad judía, ellos podían ver las leyes religiosas de ellos y sus costumbres, pero ellos no tenían autoridad para matar a alguien, condenar a alguien a muerte y darle muerte. Esa autoridad la tenía solo el Imperio Romano. ¿Y quién era el representante de César? Ahí en Judea, Pilato, era el gobernador de Roma. Entonces era el único que podía decir, bien, mátenlo o que quede con vida.
Él decidía. Exacto. Los judíos no tenían autonomía suficiente como para poder decretar la muerte de alguien, ¿no? Claro, entonces ellos tenían que buscar resquicios como para llevarlo ante el gobernador y que el gobernador le encontrara razón. Sin embargo, ellos no encuentran buenos fundamentos para llevarlo y Pilato los escucha, los mira y dice, pero esto no tiene nada que ver con nuestras leyes romanas y como para sentenciar a alguien a muerte. Claro. Esta es una cuestión de tradición judía. Una discusión interna acá, religiosa, ¿no? Claro, Pilato escucha, dice que él se hace pasar por rey. El libro deseado a toda la gente dice que cuando Pilato lo vio, quedó impresionado. Dice que su postura, su semblante, su carácter, era como un hombre de nobleza, era digno de rey y quedó impresionado. Trató de guardar la compostura a Pilato porque él era como el rey, ¿no? En ese momento, y le hace la pregunta. En el verso 2 le dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Interesante, acá no se menciona cuál es la acusación, claro, por lo cual se lo trae, pero se puede deducir acá. Claro. Lo que está aquí diciendo o preguntando Pilato tiene una implicancia tanto religiosa para los judíos como también una implicancia política para Pilato. Desde el punto de vista religioso, los judíos sienten que Jesucristo está asumiendo un título que es mesiánico y que por lo tanto él se está atribuyendo el cumplimiento de las profecías y no solamente eso, sino que sabemos que Jesucristo también realizó algunas declaraciones que él se hace semejante a Dios, ¿no es cierto? Él es de naturaleza divina. Entonces, claro, hay un elemento aquí de odio y de acusación, de persecución religiosa, porque no lo quieren reconocer como Mesías los dirigentes religiosos de la época. Pero a la vez está el elemento político que podría Jesús aquí, digamos, por ese lado, los religiosos judíos quieren que Pilato lo condene porque él se coloca como rey y los judíos tampoco tenían la autonomía para tener su propio rey. Ellos eran parte del Imperio Romano. Por lo tanto, al declararse como rey, Jesucristo estaría pudiendo ser acusado de sedición contra el imperio. Claro. Ahora, aquí también de fondo, al mencionarlo rey, porque si nosotros vamos allí a 2 Samuel 5:3, que tal vez lo vamos a pasar rápido, aparece el ungimiento de David como rey. Y para que un rey en Israel fuera rey, debía ser ungido con aceite. En este caso fue ungido por Samuel. Ahora, Saúl también, allí en 1 Samuel 10, verso 1 y 6, aparece siendo ungido. La palabra, el verbo ungir en hebreo es mashach. Y de esta raíz verbal se toma el sustantivo Mashiach, ¿no? Y de ahí viene al griego como Mesías. Entonces, declararlo rey era declararlo ungido, porque no podía haber un rey en Israel si no era ungido. Así que aquí, Pilato, al preguntarle, ¿eres tú rey de los judíos? Si él reconocía que era rey, estaba reconociendo a la vez que era ungido. Y allí estaba la pugna. No podía ser Mesías, no podía ser el ungido. Para ellos no podía ser. Exactamente, porque estaría mostrando que ellos están equivocados en su oposición a Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos están intentando aplastar esta amenaza contra su autoridad, pero quieren hacerlo ver como que es una amenaza también contra el Imperio Romano, ¿no? Intentan por ambos lados. La respuesta esa que hace Jesús cuando Pilato le pregunta, tú lo dices, es como que, diciendo, bueno, yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú, ¿ya? No lo está negando, tampoco lo está afirmando. Es una manera inteligente quizás de decir, bueno, yo no me hago
O sea, yo sí lo soy, él sabe que lo es, pero él espera ser reconocido como tal. Si tú lo dices, bien, ¿no? En otras palabras. Puede tomarse como una respuesta evasiva, pero a la vez de confirmación, ¿no? Claro. De que él acepta el hecho de ser rey. Y ahí es donde la guía de esta semana nos habla acerca de esa ironía que presenta el hecho de que era correcto el hecho de llamar a Jesús el rey de los judíos. Sin embargo, eso no era ni para condenarlo ni por sedición, ni tampoco por blasfemia, que los judíos estaban intentando. Claro. No era blasfemia porque él era el Hijo de Dios, que venía a dar libertad. Él era el ungido de Dios para poder cumplir la profecía. Y no era sedición porque él no venía a liberar al pueblo de Israel de manera política, sino que era un reino de naturaleza espiritual que los judíos no habían logrado entender. Entonces, esta ironía de que es juzgado por algo que es cierto, pero que no tenía las implicancias que ellos pensaban que tenía esa declaración. Pilato, como el que la presencia de Jesús le cayó bien a Pilato y procuró como defenderlo. Porque aquí en el verso 3, capítulo 15, verso 3, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Sin fundamento, pero trataban de hacer mucho ruido, ¿ya? Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira, ¿cuántas cosas te acusan? Defiéndete, en otras palabras. Yo puedo ser tu apoyo, a lo mejor pensaba Pilato, ¿no? Y Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Es decir, lo observaba el hombre, su compostura, la forma de responder, su tranquilidad, su semblante, lo veía como un hijo de Dios. Los demás estaban enceguecidos, lo único que querían era matarlo, pero Pilato lo vio de otra manera. Y en otro momento Pilato le dice, ¿eres tú? Le vuelve a insistir, ¿no? Rey de los judíos. Y él le dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Y ahí le logra hablar un poquito el Evangelio. Así es. O sea, Pilato se da cuenta que el mensaje o lo que Jesús está queriendo él manifestar no era lo que los judíos estaban diciendo. Bueno, él se declara rey de los judíos, pero ¿en qué sentido se declara rey de los judíos? Pilato algo se da cuenta, ¿no? Si quisiera ser rey de los judíos, actuaría de otra manera. Claro. Tendría otro actuar, pero Jesucristo es muy cauteloso. Y en esa aparente simpatía que Pilatos puede sentir con Jesucristo, él ve una oportunidad de poder liberarlo a través de una costumbre que existía en aquella época, en el día de la fiesta, que se soltaba un preso que el pueblo pidiera, ¿no? Por aclamación popular. Claro. Y aquí entra en escena otro personaje que es Barrabás. ¿Quién era Barrabás? ¿No? ¿Y en qué consistía esta aclamación que Pilato busca, o esta manera que Lutero busca una salida para Jesucristo, ¿no? Claro, entonces aquí Pilato, dijo, me la juego por este lado, frente a este hombre, Barrabás, que era reconocido malo. Entonces él pensó, dijo, aquí el pueblo va a soltar a Jesús y va a condenar a Barrabás, porque Barrabás le había dado muchos dolores de cabeza. Ahora viene otra ironía también, el nombre Barrabás. Así es. Aunque en griego, Barrabás, pero es tomado del arameo. Del arameo, que compone dos palabras. Bar, la primera palabra, es hijo, que en hebreo se dice ben, pero en arameo es bar, ¿no? Y la segunda parte es padre, abba, Barabá. Y entonces las transliteraciones, tú sabes, de un idioma a otro cambian, y entonces pasó al griego como Barrabás, pero era, literalmente era el hijo del padre. Sí, hijo de papá, ¿no? Hijo del padre. Hoy en día nosotros curioso, ¿no? Utilizamos eso, mire, este hijo de papito, ¿no? Claro, hijo. Claro. Pero aquí la ironía es que este Barrabás, hombre malo, hijo de papá, frente
al Hijo del verdadero Padre. Así es. ¿No? La ironía que se confrontan aquí y cómo los judíos eligen por Barrabás, el hijo de la maldad, vamos a decir, no del Padre, sino el hijo de la maldad, frente a Jesús, que era el hijo del verdadero Padre celestial. Así es. Y Pilato piensa que está haciendo una jugada maestra, ¿no?, para poder liberar, porque mire, interesante el versículo 9 del capítulo 15, dice, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. O sea, él sacó toda la película, ¿no? Se dio cuenta del cuadro que estaba aquí. Hay un tema de lucha, de envidia, de orgullo, que aquí hay un hombre que está recibiendo el favor del pueblo, entonces se lo entregó al pueblo para que el pueblo decida. Claro. Y esto es lo extraño, ¿no es cierto? Que este mismo personaje, Jesucristo, que había sido aclamado unos días antes, entrando en Jerusalén, Hosana, Hosana al Rey, el Hijo de David, ahora es ese mismo pueblo que lo había aclamado, responde que la gente prefiere a Barrabás que a Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, versículo 11, que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. No sé de qué manera pudo haber hecho esto los sacerdotes, convencer al pueblo, quizás por la hora llevaron solamente sus partidarios, ¿no? A veces los políticos también llevan a su gente nomás para poder incitar ciertos movimientos, pero ellos lograron dominar a la multitud, incitarla, no sé de qué manera, para que ellos prefirieran soltar a Barrabás que Jesucristo. Ahora, aquí, qué triste, ¿no? Aquí también Pilato se le junta algo más, porque no en este evangelio se menciona a la esposa de Pilato. Y cuando estaba en pleno juicio de Jesús, esta mujer le manda un escrito rápido allí y le manda a decir no tengas nada que ver con este justo, sino que no te enredes con él, porque esta noche he padecido mucho. Claro, Dios en revelación le reveló a la esposa de Pilato que era el Mesías. Y ella quedó sorprendida y sintió temor, pero se lavó las manos y no quiso enredarse con este hombre justo. Y le manda a decir a Pilato, ¿no? Pilato quedó más intrigado todavía porque la presencia de este hombre le indicaba que era un ser divino. Más todavía, repentinamente le llega un mensaje de su esposa, lo lee y no tenga nada que ver con este justo. Quedó más impresionado, no hallaba qué hacer Pilato. Creo que Dios le dio también oportunidades a Pilato, ¿no? Porque dice, no, esto tenía que ser así. Cada uno, Judas, Pilato, tuvieron oportunidades para poder retroceder, los mismos sacerdotes, etc. Aún así, ellos avanzaron con esta envidia, odio que tenían por Jesucristo. Vamos a seguir comentando esto, Pastor Oscar, pero necesitamos ir a una breve pausa. Ya volvemos, queridos amigos. Ya estamos de vuelta aquí en Lecciones de la Biblia, estudiando el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, que durante toda esta temporada nos ha traído el relato de la vida de Jesucristo. Y ya estamos en el momento cúlmine, en el momento especial de su pasión y de su muerte. Usted nos ha acompañado y le agradecemos por sus mensajes, por sus saludos que ustedes colocan por los distintos canales de la red Nuevo Tiempo. Estimado Pastor Oscar, vemos acá que inmediatamente después de que Barrabás es elegido, ¿no es cierto?, por el pueblo, incitado por los sacerdotes, el versículo 12 dice que respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Y Pilato dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado.
Aquí tenemos el momento terrible Terrible. de la sentencia, que Pilatos, Sí. con las oportunidades que tuvo, él cedió a la presión del pueblo y manda a que Jesús fuera crucificado. Y acá, entre el versículo 16 y el 20, aparecen unas escenas muy lamentables Terrible. en que los soldados romanos toman a Jesucristo y comienzan a hostigarlo, ¿no? ¿Qué sucede ahí en esa escena? Bueno, yo creo que al leer estos pocos versículos hay un relato muy profundo e intenso, porque en el verso 16 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, es decir, se los entregaron a una compañía de soldados, muchos soldados, lo escarnecieron. Es decir, entre todos los soldados, ¿cuál hacía más gala de la maldad contra él? Y una compañía, ¿no? Una compañía, son muchos soldados. El pretorio era propio de la compañía de estos soldados. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona de espinas. Para vestirlo de púrpura, primero le sacaron su ropa. Eso quiere decir que lo desnudaron. Es decir, cuando a alguien lo desnudan, delante de toda una masa de gente, es para mofarse, reírse. Lo desnudaron, le pusieron un manto de púrpura para, irónicamente, convertirlo en rey, ya que decían que era el rey y él decía que era rey. Bueno, aquí tienes una capa de rey. Y entonces el verso 17, le pusieron además la corona de espinas. Si no tienes corona, aquí tienes una. Y le tejieron una corona de espinas, ¿no? Y se la clavaron en la cabeza, presionándola. Y 18, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Al César de Roma había que saludarlo en latín: ave César, salve César, ¿no es cierto? Una salutación a César. Aquí también ellos hacían lo mismo, como si era el César, era el rey. Ave, rey de los judíos, porque eran romanos, ¿no? 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Esa caña se la habían entregado como: aquí tienes el cetro, aquí tienes un palo, ¿no? Y después con ese mismo palo le pegaban en la cabeza, como diciendo: adivina si eres rey, si eres Mesías, si eres hijo de Dios. Adivina quién te pegó. Palos en la cabeza. Le escupían su rostro y puestos de rodillas le hacían reverencia. ¡Qué ironía! Toda rodilla tenía que doblarse ante Jesús. Se declara más adelante en el Nuevo Testamento. Pero aquí ellos se arrodillan irónicamente, ¿no? ¿Cómo habrán gozado los demonios? Satanás mismo, ¿cómo habrá gozado todo esto? Verso 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Si lo vuelven aquí hay dos veces, ¿no? Esta es la segunda vez cuando le desnudan. Ahora le sacan el manto de rey, lo desnudan y le pusieron su propio vestido y ahora sí lo llevan para crucificarlo. Qué terrible. Qué terrible. Y me llama la atención la crueldad, porque dice que cuando llevan al pretorio, ahí reúnen a toda la compañía, dice. O sea, Son hacen muchos. un espectáculo, ¿no es cierto?, de diversión para el grupo, para poder burlarse de él. Y no dice que esto fue una vez, sino que comenzaron a hacerlo, ¿no? Es una actividad continua, ¿no es cierto?, que se repitió seguramente durante un rato, donde ya lo había azotado, Pilato lo había mandado a azotar, después lo entrega para ser crucificado y en ese proceso viene toda esta burla, todo este escarnio y pensar que estamos hablando del Hijo de Dios, que sufrió todo esto. A veces nosotros hemos visto eso hoy en día cuando hay manifestaciones en masa y atacan a alguien que es contrario y cómo lo masacran hasta matarlo. Una ilustración con animales sería una jauría de perros, echarle a correr un conejito. Y la jauría lo toma y lo masacra y lo despedaza.
La compañía de romanos hizo eso con Jesús. Lo tomaron y casi lo despedazaron. No se conformaron con la orden de Pilato de que había que azotarlo. Bien, le hicieron el azote. Con eso era suficiente. Pero ahora lo toman ellos, lo llevan adentro y juegan con él. Juegan a la maldad. A tal punto que lo masacraron. Así es, qué tremendo. Luego dice la Biblia que lo sacan de ahí para crucificarlo. La costumbre romana era que las personas debían cargar la cruz, ¿no? La cruz es quizás el peor instrumento de tortura que podemos conocer en la historia de la humanidad por cómo se da, porque otras muertes como no sé, la guillotina, el ahorcamiento. Es el momento. Exacto, ¿no? El fusilamiento es una cuestión rápida, muy instantánea. Pero la cruz era una tortura. Era tortura muy y prolongada. muerte, ¿no? Entonces, era algo muy lamentable. Y todo comenzaba ya, como podemos ver, ¿no es cierto?, en el momento que la persona era sentenciada. Vemos esta escena de burla, de escarnio. Y los sentenciados debían cargar la cruz hasta el lugar de la crucifixión. El lugar de la crucifixión no era dentro de la ciudad, era fuera de la ciudad, en un lugar público donde todos pudieran ver, generalmente las entradas de las ciudades, en los caminos, para que la gente pudiese ver la autoridad romana, cómo se imponía en ese lugar. Entonces Jesucristo es obligado a tomar su cruz y llevarla. Ahora, aquí dice que obligaron a alguien que la llevara. Sí. Nos hace pensar esto de que es debido a todo el desgaste que Jesucristo ha sufrido hasta acá. Ya no daba más. Ahora, generalmente a los que llevaban a crucificar también los llevaban desnudos. Así es. Desnudos. Pero en esta ocasión a Jesús se le pusieron su ropa, bueno, por misericordia. Tal vez, ¿no? Y vemos, ¿no es cierto?, que Jesús no ha dormido en toda la noche. Recordemos que desde el aposento alto, la última cena, él pasó toda la noche en el Getsemaní orando. Es en la madrugada cuando Judas lo toma y ya pasó por el juicio de Anás, de Caifás, de Pilato. No menciona toda la secuencia Marcos, pero sabemos que fue una secuencia de varios juicios, ¿no es cierto?, los dos sumos sacerdotes, Pilato, después Herodes, Pilato de nuevo, toda una seguidilla de juicios, y Jesús también fue azotado, fue golpeado, le pusieron esta corona de espinas en su cabeza, le golpearon con una vara, un caño, dice, para burlarse de él. Le hacen cargar la cruz. Y llega un momento que ya no da más, ¿no es cierto? Y por esa razón obligan a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Simón se ve que es un extranjero que vive, sin embargo, en Jerusalén, viene del campo, seguramente trabajando allí, o quizás de visita por la Pascua, no sabemos. Pero da tanta información, ¿no? Porque hay personajes que aparecen en la Biblia que no se da tanta información. Sí. Pero acá se dice que se llama Simón, que era de Cirene, que sus hijos se llaman Alejandro y Rufo, que venía del campo. O sea, aquí estamos hablando de alguien que después ellos conocieron, ¿no? Claro, y se da una información extra de que los hijos de este Simón ya conocían de Jesús y como que ya lo habían aceptado como Era Mesías. parte de los discípulos, aparentemente. Claro. ¿No? Entonces ahora, pero el padre, este Simón, no había tomado postura frente a Jesús y él se mantenía como al margen. Y justo le toca ahí, ¿no? Claro. Por providencia divina lo hacen cargar. Todo eso nos relata el deseo de toda la gente. Claro, exactamente. Como Simón, ahora, a pesar de eso, es colocado en esa escena. Ahora, es cierto que aquí Jesús sufrió profundamente, intensamente. Pero sin embargo tenemos que hacer la salvedad que el sufrimiento mayor de Jesús no estuvo en la parte física. Así es. El mayor sufrimiento de Jesús fue mental y espiritual en el Getsemaní. Ese fue su mayor agonía, donde su rostro se desfiguró. Acá su cuerpo se desfiguró por los golpes,
pero allá se figuró porque Él tuvo que soportar la agonía del pecado de todos los hombres. Y este mismo libro, Deseado a toda la gente, comenta de que esa agonía que Jesús vivió allí en el Getsemaní será la agonía de los impíos que ellos vivirán cuando se termine el tiempo de gracia y ya no haya más salvación para ellos. Sufrirán esa agonía desesperante de no poder ser salvos porque se terminó la gracia. Aquí Cristo agoniza, sufre en el Getsemaní, pero bajo la gracia, para poder proporcionar la gracia. Así es. Pero fue una agonía que Él tuvo que soportar cargando el pecado de todos los pecadores, la culpa de ellos y el pecado de ellos. Eso es lo que quebrantó su corazón, ¿no? Eso fue el mayor sufrimiento para Jesús. El peso de los pecados del mundo sobre Él. Y eso que si habláramos de solamente el sufrimiento físico, sin contar esta carga emocional, espiritual, ya es algo insoportable. Porque, como decíamos, la cruz estaba diseñada para ser un instrumento de tortura. Claro. Dice acá que le dieron a beber vino mezclado con mirra, Él no la tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno, ¿no? Se nos dice que debió haber sido una vestimenta de cierto valor, ¿no? Para que haya sido distribuida, digamos, sorteada entre los... Se dice que el manto de Jesús era un manto inconsútil, no tenía costuras, ¿no? Así que debe haber tenido su precio. Exactamente. Y ahí en este momento, cuando viene otro momento de burla, ya vimos, ¿no es cierto?, un momento de burla en el pretorio, allí. Vimos también, ya se habían burlado de él también antes en el concilio, y acá ahora en la cruz, mientras él está ahí agonizando, también la gente comienza a decirle, ¿no es cierto?, que se salve a sí mismo, que descienda de la cruz, que si salvó a otros, que se salve también así, aparentemente no puede hacerlo. Y que salga de la cruz para en ese momento poder creer en Él. Pero vemos ahí toda una seguidilla de situaciones que están ocurriendo en la cruz. Mientras Él sufre, colgando de esos clavos que atravesaban sus manos, probablemente sus muñecas, también sus pies, apoyado en una madera tosca que seguramente no era muy cómoda, no era tan lisa como las que conocemos hoy en día. Y no muy cómoda para poner el... Exacto. Normalmente le ponían una especie de sentadera, pero que era inclinada, donde ellos se iban resbalando y iban colgando. Desgarrando. Era una escena, la verdad, tremenda. Pero Jesucristo, aún en medio de todo eso, Él guarda tranquilidad. Él sabe, ¿no es cierto?, que tiene una misión que cumplir. Esto nos habla del carácter de Dios de manera tremenda, ¿no? Claro, allí también en un momento, dice el verso 34, y a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí también está cumpliendo la Escritura, porque todo eso había sido profetizado allí en los Salmos, ¿no? Y entonces ellos decían, mira, está llamando a Elías. Claro, porque Eloi, Eloi es una forma aramaica, pero en hebreo Elías se dice Eliá. También hay una forma un poquito más alargada que es Eliahu. Pero ellos escucharon Elías, entonces decían Elí, Eloi, algo parecido, y entonces dijeron, está llamando a Elías, veamos qué pasa. Y luego ahí le ponen, ¿no es cierto?, algo para beber, y Jesús dando una gran voz, expiró en el verso 37, y el velo del templo se rasgó en dos. Es decir, ahí hay una manifestación divina que realmente era el rey de los judíos, era el Mesías, era el Hijo de Dios.
Ahora, el velo se rasga de arriba hacia abajo, ¿no? No de abajo hacia arriba, sino no fue un ser humano que fue a rasgar el velo, sino más bien de arriba a abajo, una mano divina, ¿no? Para indicar, entiendan, este es el Mesías. Así es. Este es el Hijo de Dios. Hay todo ahí un simbolismo en ese velo que se rasga en relación a los sacrificios, en relación a todos los rituales del templo. Ya hablamos en la lección pasada cómo el templo era central para ellos, pero finalmente a través de Cristo se cumplen todos esos rituales y por lo tanto ya el templo deja de cumplir la función que Dios quería que tuviese. Bueno, todavía nos queda un poquito analizar esta última parte del capítulo 15. Estamos hablando del corazón del Evangelio y de la misión de Cristo. Creo que estremece el tener que hablar de esto, pero vamos a irnos a una pausa y regresamos de inmediato con este estudio aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, estamos aquí de vuelta en Lecciones de la Biblia, analizando el penúltimo capítulo del Evangelio de Marcos. Hemos estado todo un trimestre, toda esta temporada, estudiando el Evangelio de Marcos y estamos ya casi llegando al final. Queremos también decirles que ustedes pueden también participar en este estudio de la Red Nuevo Tiempo a través de los cursos que nos ofrece la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Ahí se nos invitó a poder ser parte de estos estudios. Hay oportunidades muy hermosas para que ustedes puedan conocer y profundizar más las enseñanzas de la palabra de Dios que nos enseña para nuestro bien, para nuestra salvación, para que podamos conocerlo mejor a Él. Estamos acá con el pastor Oscar, ya en el tercer bloque, el último bloque de esta semana. Pastor Oscar, hablábamos de esto de Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué sentido, por qué Jesús dice esto? ¿En qué sentido Dios pudo haber desamparado, abandonado a Dios? ¿O esto es una sensación que tiene Cristo a causa del pecado? ¿Cómo podemos entenderlo? Sí, aquí hay un asunto un poco profundo de lo que es la teología y el conocer del por qué. Aquí Cristo tiene que morir por el pecado de todos los seres humanos y eso estaba profetizado ya, bueno, desde antes de la fundación del mundo, como habíamos dicho antes, pero estaba muy bien expresado allí en Isaías capítulo 53, el Cordero que fue llevado para el matadero, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, afligido él y no abrió su boca, fue maltratado, nos escondimos de él, huimos de él. Allí está toda la expresión. Entonces, la muerte de Cristo no es una muerte casual, no es una simple muerte histórica, sino que tiene que ver con algo mucho más de fondo y en la lucha entre el bien y el mal. Aquí Cristo está muriendo al cargar el pecado de todos nosotros, porque Cristo, siendo un ser santo y que nunca pecó, Él no podía morir, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero si Cristo nunca pecó, no puede morir. ¿Cómo es que murió? Bueno, aquí todo un misterio, ¿no? Un misterio divino. ¿Cómo es que Dios logra poner la culpa y el pecado de todos nosotros sobre Él? Y Dios tiene que castigar
el pecado, eliminar el pecado también. Y entonces la ira de Dios desembocó en el Hijo de Dios, porque en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y entonces Dios tiene que hacer una obra extraña, castigar a su Hijo por culpa de otros, porque carga en Él el pecado de todos nosotros y la culpa, y entonces Dios tiene que girar su rostro y pone tinieblas, quiere ocultar allí, tuvo que dejar solo por un momento, pero no lo dejó solo. El entender lo que sucedió ahí, yo creo que es algo muy profundo y difícil de comprender, como usted decía. De hecho, Elena de White dice que pasaremos la eternidad tratando de comprender la cruz, ¿no? El amor de Cristo manifestado, de Dios manifestado en la cruz. Por lo tanto, entender o intentar encapsular lo que sucedió allí va más allá de nuestra capacidad en estos momentos. Claro, inclusive, por ejemplo, al pensar en las tinieblas, ¿cómo Dios no lo dejó solo en las tinieblas? No lo dejó solo. Dios puede estar en las tinieblas a pesar de que Él es luz. Tan así podría decir alguien, ¿no? Claro, miren, veamos un caso. Deuteronomio capítulo 4, verso 11. Deuteronomio 4, 11. Dice así: y os acercaréis, aquí están al pie del monte Sinaí. Jehová le está hablando a Moisés. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, y en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Eso había en el monte. Pero había fuego, pero había tinieblas y gran oscuridad. Y Dios estaba allí. O sea, en realidad las tinieblas es una manifestación de la presencia divina. También. No de la ausencia de Dios. No es de la ausencia. Entonces allí en la cruz del Calvario, aunque hubo tinieblas alrededor de 3 horas, creo que fueron, allí estuvo el Padre con el Hijo acompañándolo. Así es. No estuvo ausente. Aparentemente se siente desamparado, pero no estuvo solo. Es que Él tiene el peso de todo el pecado y el pecado produce separación de Dios. Claro. Por lo tanto, Él tiene que haber sufrido mucho por ese momento. Esa separación con el Padre que sentía a causa del pecado era terrible, sin duda. Entonces allí Cristo se convierte en un sustituto. Qué linda palabra, ¿no? Los teólogos han tratado a lo largo de la historia explicar lo que, digamos, el tema de la expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz de distintas maneras, ¿no? Uno puede estudiar la teoría del rescate, la teoría de la satisfacción, la teoría del ejemplo moral, pero finalmente cada una de ellas muestran algo de lo que Jesús hizo, ¿no? Obviamente en la cruz nosotros vemos una manifestación maravillosa del amor de Dios por nosotros, ¿no? Pero no es solamente eso, no es solamente una manifestación de amor que decimos, ¡uy, qué bonito!, ¿no? También nos da un ejemplo de sacrificio, de lo que significa el amor, que Él espera que nosotros también sigamos la senda que Él pisó. Él nos invita a cargar la cruz, seguirlo. Sí, es un ejemplo de sacrificio, pero no es solo eso. Sin duda, allí nosotros vemos cómo el Señor paga un rescate por nosotros, pero no porque Él le deba algo a Satanás, sino que Él paga un rescate en virtud al cumplimiento de lo que Él mismo ha establecido en su ley, ¿no? Claro. Es una satisfacción a sí mismo, por así decirlo, pero en algo que está reflejado en la ley, para poder satisfacer los requerimientos de la ley, pero que finalmente termina siendo esa sustitución, ¿no? Que Él recibe la culpa, o sea, recibe el castigo que nosotros merecimos, y eso nos da oportunidad a todos nosotros, claro, ¿no? Ahora, la expiación, sí, es universal, como usted dijo, Cristo murió por todos. Pero no todos se salvan porque no todos logran comprender el gran amor de Dios por nosotros. Y eso es tremendo. O sea, el sacrificio de Cristo alcanza para todos. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Hay una provisión hecha para todos. Pero el Señor nunca nos va a forzar. Él siempre va a estar
esperando que nosotros respondamos a la gracia que Él ha ofrecido y nos dejemos atraer por Él, porque es simplemente no rechazar, decirle, ya Señor, yo quiero conocer esto, y si nosotros lo hacemos de corazón, Él nos va a llevar hacia lo que hacia Él mismo, para que podamos nosotros ser también semejantes a Él, ¿no? Claro, el asunto fue, ¿no es cierto?, como bien tú lo decías, el hombre pecó. El hombre fue creado santo. Cuando decimos el hombre, estamos refiriendo a Adán. Capítulo 5 de Romanos dice que Adán es representante y cabeza de toda la humanidad. Adán pecó, pecó toda la humanidad. Nos constituimos en pecadores. Nos manchamos con esta... Claro, el haber transgredido la ley de Dios, la sentencia es muerte eterna y no hay vuelta. Tiene que haber muerte aquí. Entonces, Dios dice, bueno, ¿y cómo logro salvar al hombre? Bueno, no es que de última instancia Él se puso a pensar eso. Él ya tenía diseñado este plan de salvación. Pero Dios dice, bien, la sentencia tiene que darse, tiene que haber muerte. Pero Dios dice, ¿cómo lo hacemos para que el hombre no muera la muerte eterna, sino muera una muerte temporal? Porque la ley no se puede cambiar. La ley tiene que cumplirse, la ley fue transgredida y cae el castigo de la ley y es muerte. Y entonces aquí es donde viene el Mesías y nos sustituye. Y Él muere la muerte eterna que la ley condena. Así es. Y ahí nos sustituye. Ahora, cuando yo acepto a Jesús siendo pecador, le reconozco y digo, Señor, tú que estás en los cielos, allá en tu santo templo, en el santuario, que estás intercediendo por mí, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Y entonces el Hijo, junto al Padre, levantan la sentencia condenatoria contra ese pecador y lo declaran justo. Gracias al sacrificio de Cristo. Y eso es lo que responde a las acusaciones de Satanás. Importante eso porque usted decía, no pude, Jesucristo cumple la ley, ¿no? No es que Él pasa por alto la ley, no. Él podría haber dado un perdonazo, dice, ya sabe que ya los perdonó a todos, pero eso no hubiese sido justo y Satanás hubiese sido victorioso si Jesús hace eso. Claro. Pero Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para poder cumplir sus propios requerimientos de la ley y poder demostrar que Satanás está equivocado y finalmente dándonos la oportunidad de salvación, venciendo, ¿no es cierto?, como dice Pablo a los colosenses, Él vence a los principados y potestades en la cruz, los clava en la cruz, ¿no es cierto?, los vence ahí en la cruz, claro, debido al sacrificio. Ahora, si la ley hubiese sido cambiada, habría que cambiar también a Dios. Porque la ley es el trasunto de su carácter. Exacto. Entonces Dios no podía ahora entrar en conflicto con su ley. Era negarse a sí mismo, ¿no? De lo contrario, Satanás habría tenido razón. Así es. Los últimos versículos del capítulo 15 nos muestran cuando Jesús es sepultado. Aparece que un personaje, José de Arimatea, miembro noble del concilio, el mismo concilio que lo acababa de condenar y entregar a Pilato, ahora hay un miembro del concilio que intercede por Jesús para que él sea sepultado en su tumba, ¿no? Pilato se sorprende, ¿no es cierto?, que ya murió. Sabemos que Jesucristo murió de manera anticipada debido a los sufrimientos que él tiene. Y José baja de la cruz y lo puso, dice, en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces ahí podemos ver que hay un centurión que está a cargo de todo esto. Jesús fue muerto. Aquí hay una clara evidencia de que su muerte fue real y que finalmente Jesús fue sepultado porque Él murió. Él murió y lo que vamos a ver después nos acrecienta esto. ¿Qué podemos decir de esto brevemente, ya que nos va quedando poco tiempo? Bueno, que hay varias comparaciones aquí en el libro. Por ejemplo, Jesús fue bautizado y después se hace la comparación de este bautismo con la muerte y Pedro pensaba que él podía ser bautizado con el bautismo de Jesús. También está allí la copa, ¿no es cierto?, del nuevo pacto, y Jesús dice
que ustedes no pueden beber la copa que yo voy a beber. Claro, porque ningún ser humano podía ser Mesías, solo el Hijo de Dios. Él podía beber la copa, ser bautizado con la muerte, que él, en fin, y hay varias otras comparaciones allí. Cuando el Padre declara a Jesús Hijo de Dios en el bautismo, y después el centurión reconoce, dice, bueno, este realmente era Hijo de Dios. Así que aquí tenemos varias comparaciones y reconocimiento. Ahora, Cristo solo, Él podía, aunque beber la copa solo y recibir el bautismo solo, el bautismo de la muerte, pero sin embargo ahora, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 6, nosotros podemos participar de la muerte de Cristo. A través del bautismo. A través del bautismo. Así Entonces, es. pero ahora el Señor lo hizo muy romántico para nosotros, lindo, ¿no? Pero Morir en una tumba líquida y qué rica es el agua, ¿no? Entonces el Señor lo hizo maravilloso para nosotros. bueno, pastor, nos quedan 2 minutos. ¿Qué podemos hacer en esta, como invitación a nuestros seguidores, a quienes nos están mirando? ¿Y de qué manera debemos reaccionar a esto que hemos estudiado esta semana? Bueno, tenemos a un Jesús, Mesías, que murió por cada uno de nosotros. Y aunque muchos le despreciaron, pero sin embargo nosotros debemos aceptar a Jesús como nuestro sustituto. Él murió por el pecado de todo el mundo. Pero ahora no solo tenemos que pensar en que murió por todo el mundo, ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Si yo acepto la muerte de Jesús como mi salvación, como mi sustitución al pecado, para que Dios pueda perdonarme. ¿Y cómo lo hago? Por fe, aceptando por fe a Jesús mi Salvador. Así que por eso quiero que oremos juntos para que tú y yo aceptemos a Jesús como nuestro Salvador por fe. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia, tú hiciste la parte más difícil del plan de salvación. Morir por nosotros, vivir una vida santa, vivir una vida justa, soportando todo lo que tu Hijo soportó. Pero ahora, Señor, tú nos dejaste la parte fácil a nosotros. Solamente creer en Jesús para ser salvo. Yo quiero orar por todos nuestros amigos. Si hay alguno que aún no ha puesto su fe en Jesús, que lo haga. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Óscar, por esa invitación. Muchas gracias por ese mensaje que nos lleva a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos llegado aquí al final de este capítulo de Lecciones de la Biblia. Nos queda todavía el último capítulo de esta temporada. Hemos visto aquí la muerte de Cristo hoy día. Cristo queda sepultado en la tumba, pero ese no es el final de todo. Hay algo todavía que el Evangelio nos cuenta y que vamos a estudiar la próxima semana. Así que queda usted invitado para que podamos juntarnos una vez más la próxima semana en el último capítulo de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Hasta entonces.